Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase. Un gusto tenerles en esta aula virtual. Bienvenidos a todos. Buenas noches, Víctor, ¿cómo está? Buenas noches, Lisa. Silvia, un gusto saludarle. buenas noches, Licen. ¿Cómo está, compañero? Cristian, bienvenido. Buenas noches. Beatriz, ¿cómo está? Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de ciencias sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de ciencias sociales, en la unidad número 2, las economías latinoamericanas y el mercado mundial. Vamos a ver el tema número 4. Estamos ya llegando con esta clase al final de lo que corresponde a a la unidad número 2. Recuerden que al final de posterior a esta semana, ustedes ya tienen la evaluación correspondiente a la unidad número 2, así que por favor estudien de los 4 temas que contiene la unidad número 2, estudien todo lo referente para que ustedes puedan dar correctamente, no tengan ningún tropiezo al momento de dar los exámenes correspondientes a esta unidad. Estamos ya en el tema número 4, correspondientes al ingreso del mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas y el origen de las importaciones latinoamericanas. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones en relación al desarrollo de la tarea. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, eso quiere decir que pueden consultar. Realiza la siguiente actividad. Ustedes tienen aquí un cuadro, datos en relación a los países y a los procesos de exportación que nosotros vamos a ir analizando ahí en clase. Y dice, realiza un gráfico de barras, un código de barras con los datos de las exportaciones que utiliza, obviamente tienen que utilizar la información del texto en cuanto a las exportaciones de productos manufacturados a todos los destinos. Ustedes tienen aquí, tienen los países en cuanto a Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, el valor total de las exportaciones en libras esterlinas durante los años 1893 y 1913 y el crecimiento en relación a porcentaje. Ustedes tienen 121, 239 y 563 en relación al porcentaje. Entonces ustedes tienen toda la información. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a hacer un dibujo, un gráfico de barras. Vamos a ver, les voy a poner en pantalla. Para que ustedes tengan una idea de cómo ustedes pueden hacer. Por ejemplo, les voy a poner en pantalla el siguiente grupo. Ustedes pueden observar aquí. Estos son gráficos de barra. Estos nos permiten desarrollar una serie de actividades en función de ir graficando los avances en cuanto a porcentajes. Este es un diagrama de barras y en función de la información que ustedes tienen en su tarea, tienen que construir un diagrama de barras parecido a este, obviamente con la información. Pueden utilizar pueden utilizar este otro, pueden acaso utilizar también este de acá y a todo depende de la creatividad de cada uno de ustedes, cómo lo pretenda expresar. Eso ya queda al libre criterio de ustedes. Obviamente ustedes lo tienen que hacer justamente con los datos
que ustedes tienen en la tarea, con los datos que ustedes pueden observar aquí. Entonces, en relación a los países, a Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos. Ese gráfico ustedes lo tienen que construir en su hoja donde ustedes van a desarrollar. A continuación dice, interpreta los datos anteriores en el siguiente cuadro. Dice, interpreta en tu cuaderno, llena el cuadro con los datos del texto. Países, igual van a ordenar los países, el año y los productos que han exportado durante esos años. Obviamente ustedes tienen aquí toda la información, más lo que nosotros vamos a ver en el material de apoyo que nosotros tenemos. Eso les va a servir para completar todos estos datos en relación a países, año y los productos que obviamente han exportado. Deben entregar todas estas actividades, son 100%, obviamente, en sus hojas de trabajo. Nada pueden hacer en otros documentos ni en computadora. Para ello, inicialmente, ustedes en la parte superior de su hoja, al inicio de su hoja, ustedes tienen que rotular y completar los datos que se les solicita en este recuadro, tal y como se les solicita, compañeros. Yo necesito que me hagan tal y como cual, como se les está pidiendo. Después ustedes están perdiendo puntos por no cumplir con esa actividad. Deben de leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 2 con el tema el ingreso al mercado mundial, destino de las exportaciones latinoamericanas, origen de las importaciones latinoamericanas, correspondientes a la semana número 4 del 23 de octubre del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 23 de octubre, la fecha límite de entrega es el 31 de octubre, así que tienen ya muy poco tiempo para presentar. Traten de hacerlo correctamente porque a partir del 5 de noviembre yo ya empiezo a calificar y ustedes ya, igual como sucedió con la unidad anterior, ustedes van a poder observar la nota que han adquirido en cada uno de los deberes. Entonces, la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de noviembre del 2023, así que por favor traten de cumplir lo más rápido posible con esta y las otras tareas adicionales en caso de que no hayan subido a tiempo. Les doy el plazo para que ustedes puedan, un espacio para que ustedes puedan presentar las tareas. Iniciamos con el desarrollo de estas actividades, pero antes de eso, por favor, regálenme solo un momentito. Ahora sí, gracias por su comprensión. Iniciamos el desarrollo de nuestro material de apoyo. Y vamos a ver las economías latinoamericanas en el mercado mundial. Vamos a ver cuáles son las características más preponderantes. América Latina es uno de los países, por sus características geográficas, uno de los países que obviamente más ha exportado en relación a materia prima. Lamentablemente por el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, las dos guerras mundiales mismo que se desataron, América Latina quedó rezagada y se quedó como un país tercermundista solamente productor de materia prima. Y no entró en ese proceso de reprimarización, en el proceso de industrialización. Lamentablemente se quedó a un costado de este proceso de evolución del resto de los países. Es por eso que en la actualidad a nosotros nos consideran como países tercermundistas, países subdesarrollados. Entonces, pero no es solamente por el proceso económico como tal, sino también por las grandes potencias
en este caso por el capitalismo que ha buscado que simplemente nosotros siempre nos han visto a los países latinoamericanos como un peligro si es que desarrollan o si es que emergen de este proceso de producción de materia prima y se engloban, ingresan en el proceso de industrialización, de transformación de la materia prima. Para ello, América Latina experimentó notables cambios a lo largo del siglo XIX. De una población de 20 millones de habitantes en 1820 pasó a tener más de 62 millones en 1900. Su comercio exterior pasó de 50 millones de dólares en 1825 a 800 millones de dólares en 1885 y sobre 1.000 millones hasta el año 1900. Ese es un pequeño dato en cuanto a la evolución que ha tenido América Latina también. En cuanto al ingreso al mercado mundial de América Latina, por incorporación al mercado mundial entendemos el establecimiento de un comercio permanente en montos considerables fuera de la región, es decir, hacia Europa y Estados Unidos. Desde 1840, casi como llamados por un director de escena, los países latinoamericanos entraron uno por uno al gran escenario del mercado mundial. La secuencia se debió a la diversificación de las demandas de Europa y también de Estados Unidos. Y también a innovaciones tecnológicas, técnicas, tales como barcos cada vez de mayor capacidad, procesos de industrialización de alimentos e instituciones, servicios aduaneros, bancos para financiar exportaciones, sistemas de cargas, de cartas de crédito, entre otros eventos que también se fueron incorporando periódicamente a todo este avance en relación a la inmersión, al ingreso de América Latina a los procesos de exportación, especialmente al mercado global, al mercado mundial. Dentro de este proceso nosotros tenemos aquí esta pequeña línea de tiempo, la cual va a explicar todos los procesos que ha tenido desde el año 1840 hasta 1890 los países latinoamericanos. ¿Cuál es el producto que fueron los productos emblemáticos que pudieron posicionar en el mercado mundial? Iniciamos en 1840, Argentina y Uruguay exportaron cueros, pieles y cebos, mientras que Chile, durante el mismo año, empezó a exportar al exterior harinas, aceites y también vino. En el año 1850, Ecuador exporta artesanías tales como los sombreros de paja toquilla, lo que posteriormente se denominó como Panama Hands. Perú también exportó guano, salitre, Bolivia igual salitre. En el año 1860, Argentina, Uruguay y el sur de Brasil exporta cereales y carne. En el mismo año, Brasil y Colombia lo hace con azúcar y café. En el año de 1870, Ecuador empieza el proceso de exportación de cacao, mientras que el Caribe lo desarrolla con azúcar. En 1880, Bolivia empieza con la exportación de estaño, Perú y Ecuador, Brasil con caucho. En el año de 1890, Venezuela con hierro y bauxita, mientras que en los mismos años, México y Venezuela empezó ya su auge petrolero. Y esos son el ingreso de los países de América Latina en el mercado mundial con sus productos emblemáticos, que fueron obviamente paulatinamente posicionándose de acuerdo a las necesidades en el comercio internacional. La historia de la incorporación está resumida en el gráfico de la línea de tiempo. Empezaron Argentina y Uruguay con exportación de cueros, pieles y cebos a Europa. Le siguió Chile con las ventas de harina, aceite y vino que demandaba la nueva población llegada a California a causa de la fiebre del oro. 300.000 personas entre el año 1848 y 1855. Ello también motivó a empresarios estadounidenses a construir el ferrocarril a través del Istmo de Panamá. Los gambusinos, como se llamaban a los buscadores de oro, compraban al pasar por allí unos sombreros de paja flexibles y bonitos a los que empezaron a llamar Panama Hands, sombreros de Panamá en su traducción, cuando en realidad estos sombreros eran hechos en Ecuador. Para aumentar la productividad de las tierras europeas se requerían fertilizantes, lo que permitió a Perú exportar guano.
esto es excremento de aves depositadas en las islas desérticas, y el salitre, producto mineral del desierto, primero peruano y posteriormente boliviano, y tras la Guerra del Pacífico, exclusivamente Chile. Más tarde, Europa y Estados Unidos demandaron nuevos alimentos, tales como cereales y carnes, provenientes de Argentina, Uruguay y el sur de Brasil, azúcar, café, cacao, de Brasil, Colombia, Ecuador y el Caribe, y luego bananas, de lo que es la exportación bananera, de Colombia y América Central. La diversificación industrial y la producción masiva de los países imperialistas requirieron un nuevo producto amazónico como es el caucho, así como recursos minerales, estaño de Bolivia, cobre de Chile, hierro y bauxita de Venezuela y petróleo de México y también de Venezuela. Eso en cuanto a los productos más representativos y que en su debido momento obviamente les permitiría el ingreso al mercado internacional, al mercado mundial en el proceso de exportación. Aquí tenemos las exportaciones de productos manufacturados en todos los destinos y ahí hablamos de los países, el valor total de las exportaciones en libras esterlinas y el crecimiento porcentual. Por ejemplo, Gran Bretaña hasta el año 1893 tenía un valor total de exportaciones de 185.934.000 libras esterlinas. Mientras que en el año 1913 determinó 411.572.000 libras esterlinas. Esto representa un crecimiento del 121%. En cambio, Alemania durante el año 1893 representó unas exportaciones de 98.235.000 libras esterlinas frente hasta el año 1913 con 332.839.000, lo que representó un crecimiento del 239%. Y Estados Unidos está en el último lugar con 37.293.000 hasta el año 1893 en un total de exportaciones en libras esterlinas, mientras que al año de 1913 representó 247.292.000 libras esterlinas, lo que representa un crecimiento de 563%. Esto en tasas porcentuales en relación al valor total de las exportaciones que desarrollaban cada uno de estos países en relación a determinados productos. En cuanto al destino de las exportaciones latinoamericanas, así a finales del siglo XIX, América Latina estaba firmemente incorporada a la División Internacional del Trabajo, por la que los latinoamericanos exportaban productos primarios. Ya vamos a ver esta división del trabajo que es importante y también dentro del proceso de la humanidad. Dentro de estos productos primarios estaban contemplados los minerales, los alimentos sin procesar. Con dichos ingresos importaban bienes manufacturados industrializados. Del total de las exportaciones mundiales de productos primarios, América Latina exportaba 18% de cereales, 12% de pecuarios, 62% de café, té y cacao, 38% de azúcar, 14% de frutas y vegetales, 25% de caucho, pieles y cuero, y proporciones importantes de varios minerales. Gran Bretaña y Francia fueron el destino principal de las exportaciones de América Latina, pues absorbían 75% de ellas de las primeras 3/4 del siglo XIX, pero esto cambió a finales del siglo, puesto que Estados Unidos las desplazó como principal comprador de los productos latinoamericanos. Ya no se exportaba a Europa, ya no se exportaba a Gran Bretaña, sino simplemente se quedaba en lo que es dentro del comercio de Estados Unidos, se quedaba dentro del suelo americano mismo. Como tal, en cuanto a los orígenes de la importación, de importaciones latinoamericanas, también Gran Bretaña fue la fuente de buena parte de las importaciones latinoamericanas hasta la década de 1870, pero hacia 1990 Estados Unidos y Alemania desafiaban fuertemente el liderato británico. Alemania lo hizo en todos los continentes y con todos los tipos de productos, pero Estados Unidos iba a ser a la larga de todo este proceso, el triunfador. En 1920, América Latina importaba de Estados Unidos la cuarta parte de todo lo que importaba.
Esto es 258 millones de dólares en relación a las exportaciones. ¿Quiénes producían todo este proceso de productos? Vamos a ver cómo era el proceso, quiénes estaban a cargo de la producción. La producción y extracción de estos productos no se hacía por arte de magia, mientras unos cuantos millonarios de Latinoamérica gastaban fabulosas sumas en París o en Londres, sus empresas florecían en América Latina porque decenas de miles de trabajadores con salarios bajos y malas condiciones laborales producían, transportaban y embarcaban sus exportaciones a los mercados mundiales. Para ciertos sectores campesinos de Europa, la esperanza de tener trabajo en América se convirtió en el motor de arranque de una corriente migratoria de grandes proporciones, en especial hacia los países llamados ABC, lo que son Argentina, Brasil y Chile, pues ahí se concentraba la mayor parte en relación a los centros de producción, los centros de manufactura, donde se sentaban las grandes fábricas que obviamente proporcionaban también fuentes de trabajo, por decirlo así, dentro de estos sectores. Eran prácticamente los sectores centrales de producción y obviamente de exportación hacia otros países, hacia otros continentes. Entonces, esas son las actividades, obviamente, cómo se fueron desarrollando. Lamentablemente, en esta gráfica nosotros podemos ver que todo este proceso de industrialización también fue negativo, especialmente para el pueblo, especialmente para la clase del proletariado, la clase del pueblo, pues los gobiernos prácticamente no desarrollaron programas estratégicos de protección a los trabajadores. No es simplemente coger y crear una empresa y por ende el empresario está dando una fuente de trabajo. Si no existe un programa estratégico que proteja al trabajador en función de sus horas laborales, de un sueldo digno, de la seguridad industrial, el desarrollo del trabajo y una serie de cosas que están contempladas en el Código Laboral, pues se convierte en un proceso de explotación. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que pasa? En esta foto lo podemos, en esta imagen que tenemos aquí en esta caricatura, prácticamente describe cómo el gobierno prácticamente es servidor del sistema bancario, pues la mayoría de los créditos, obviamente, a grandes tasas de interés, obviamente buscan quebrar la economía de las clases sociales medias y pobres dentro de una sociedad, que son los que más o menos tienen acceso a créditos. Y esto obviamente mantiene al margen a la población dentro de un nivel de subdesarrollo que obviamente va acrecentando los niveles de pobreza y también de pobreza extrema. Así es que es fundamental, obviamente, y nosotros también como ciudadanos hacer conciencia, cómo las políticas, especialmente las políticas laborales, nos pueden a nosotros ayudar, especialmente en función de mejorar la calidad de vida de cada uno de los trabajadores. Para ello es importante analizar este tema y vamos a ver la división del trabajo, que es la división del trabajo, las ventajas y las desventajas que se mantienen dentro de estas características. Existen conceptos indispensables para conocer cómo se organiza la actividad económica. La división de trabajo facilita a una compañía funcionar como una máquina bien aceitada. Básicamente consiste en partir las tareas dentro de un flujo de trabajo para repartirlas entre un grupo de personas. En esta actividad nosotros vamos a ver cómo se caracteriza este sistema y así como obviamente detectan ventajas y también desventajas. ¿Cómo se fragmenta el trabajo? La división de trabajo es la segmentación de las distintas tareas que se necesitan para producir un bien o también puede ser un servicio. Cada tarea se asigna a un trabajador de la compañía según sus conocimientos, habilidades, fuerzas, capacidades o también naturaleza. La división del trabajo genera mayor productividad y ha dado lugar a la especificación de profesiones dentro del desarrollo del trabajo. En cuanto al origen de la división de labores o división del trabajo,
Con cada persona enfocada en una parte específica del proceso productivo, se logra avanzar con mayor rapidez. Esto lo afirmó Adam Smith en 1976 en su libro La riqueza de las naciones, en donde acuñó el término división del trabajo. Aunque el estudio científico de este concepto es relativamente reciente, podemos ver que se ha llevado a cabo a lo largo de la historia humana. La división del trabajo es uno de los conceptos más importantes, no solo para el estudio de la economía, sino para estudiar las sociedades en general a través de todo el tiempo que se van desarrollando. Según Smith, la creciente división del trabajo era el principal generador de riquezas en la sociedad moderna. Dio un famoso ejemplo de una fábrica de alfileres, donde gracias a este sistema 10 empleados eran capaces de producir un promedio de 4.800 alfileres al día. En cambio, si se pidiera a cada uno de ellos que realizara el proceso completo para fabricar los alfileres, no serían capaces de entregar más de una pieza al final del día. Entonces, cada uno ya se va estratificando para poder desarrollar con mayor eficacia este proceso de división del trabajo. En cuanto a las ventajas de la división del trabajo, actualmente la mayoría de los productos que nos rodean se fabrican utilizando un proceso de división del trabajo. Muchas veces los componentes que los conforman provienen de distintas empresas especializadas, por ejemplo, en un teléfono. Alguna compañía puede encargarse de producir la cámara, otra de las baterías, y otra de la pantalla, del ensamble. Otras son las principales ventajas de la división del trabajo. Entonces, por lo general, los celulares que nosotros tenemos, las computadoras que nosotros tenemos, los electrodomésticos que tenemos en casa, no son fabricadas directamente dentro de una empresa. Muchas de ellas existen fábricas que están especializadas en la fabricación de determinados componentes y obviamente solo unas fábricas son las determinadas en ensamblar estos productos. De esa manera se puede producir mucho más rápido y en menos corto tiempo, obviamente acortando el tiempo de producción. En cuanto al dominio de las tareas, si las funciones de una persona que trabaja en una empresa de manufactura abarca muchos aspectos diferentes del proceso, le llevaría más tiempo dominar todos ellos. Por ejemplo, si tuviera que aprender a programar las máquinas, hacer el control de calidad y empacar, en cambio, si se le entrega en solo una de estas tres actividades, podrá dominarlas en poco tiempo y ser mucho más productivo. Otra de las ventajas es que reduce el impacto de la rotación de empleados. Algunas industrias tienen una tasa de rotación de personal más alta que otras. El hecho de tener que contratar y capacitar nuevas personas puede afectar la velocidad del proceso y por tanto la productividad. Con la división del trabajo es más sencillo y rápido entrenar a los nuevos colaboradores para cubrir un puesto vacante. Entonces, es otra de las ventajas. La mayor productividad es otra de las ventajas. Cuando los trabajadores se enfocan en una tarea en particular, llegan a realizar de manera más rápida y eficiente. En consecuencia, se logra mayor productividad al llevar a cabo siempre una sola función. Terminan por hacer casi de forma automática, pero no solo el nivel de dominio influye en en una mayor productividad, también se debe a que no necesitan desplazarse de un producto a otro de la fábrica para hacer sus funciones, ya que todo lo indispensable para su trabajo está obviamente a su alcance. Otra de las ventajas es la asignación de eficiencia de trabajadores. En la división del trabajo para cada área se suele asignar a la persona más apta según sus habilidades, conocimientos o experiencias. La estructura de las grandes corporaciones se compone en distintos departamentos de finanzas, recursos humanos, mercadotecnia, ventas, entre otras divisiones. La división del trabajo también existe dentro de estos departamentos, donde hay puestos de trabajo diseñados para que los ocupe una persona con ciertos conocimientos específicos, obviamente con cierta experiencia y con cierta preparación. Otra de las ventajas es la reducción de los precios del producto. Si el trabajo se divide entre 5 personas especializadas en realizar ciertas funciones,
Este se vuelve más eficiente. Como consecuencia, se aumenta la producción y se logra una reducción en el valor del producto elaborado. Pero no solo eso, dividir el trabajo permite brindar un mejor servicio al cliente. Imagina que un mesero tuviera que atender las mesas, pero también encargarse de preparar bebidas y cocinar los platillos. La atención a los clientes y la rapidez para atenderlos seguramente dejaría mucho que desear. Entonces, cada quien tiene su espacio de trabajo. Y por ende, mejores salarios. No todos los beneficios de la división del trabajo son para las empresas o los clientes. Parte de los ingresos que se genera cuando existe una mayor productividad se pueden destinar a brindar mejores salarios y compensaciones a los empleados. Este es un buen aliciente cuando por la naturaleza repetitiva de su trabajo los colaboradores pudieran sentirse desmotivados o también aburridos. En cuanto a la oportunidad de mejora y retroalimentación, cuando se realizan las mismas funciones cada día resulta sencillo para los empleados identificar factores que podrían mejorar. Esta es una excelente oportunidad para comunicar a la gerencia qué aspectos no funcionan como deberían o qué pasó del proceso se suelen atascar o podrían eliminarse, obviamente porque no están dando buen resultado. Esas son en cuanto a las ventajas. Ahora vamos a las desventajas de la división del trabajo. Una de las desventajas que podemos mencionar es el aburrimiento por repetición. Hacer el mismo trabajo cada día sin duda aumenta la productividad, pero puede generar sentimientos de insatisfacción, aburrimiento o falta de motivación. Por naturaleza, el ser humano busca avance y desarrollo. Por lo tanto, es necesario que la empresa encuentre estrategias para motivar a sus empleados. Otra de las desventajas es la interdependencia. Cuando las tareas se dividen entre diferentes departamentos o tareas, se crea un nivel de interdependencia. Es probable que el resto del equipo no comprenda el proceso completo, ya que solo conoce sus funciones. Si por algún motivo parte del proceso se traslada, todo el flujo del trabajo puede detenerse. Otra de las desventajas es la falta de responsabilidad, debido a que cada empleado realiza una pequeña parte de un proceso más grande, puede ser difícil identificar quién se equivoca cuando algo sale mal. También se presenta a que, o también se presta a que algunas personas se esfuercen menos que el resto de sus compañeros con las mismas funciones que fueron delegadas. Para concluir, podemos decir que a pesar de las características repetitivas de la división del trabajo y las desventajas que esto conlleva, este modelo beneficia a las empresas, los consumidores y también los empleados en muchos sentidos, como la productividad, la rapidez en la capacitación de nuevos trabajadores, la comodidad para llevar a cabo labores, la que no es necesario que los trabajadores vayan a un lugar a otro para completar sus tareas y porque les suele asignar aquellas funciones para las que son más aptos. Esas son las características en cuanto a las ventajas y desventajas y la conceptualización en cuanto a la división del trabajo. Ustedes sí pueden observar las ventajas, los aciertos y los desaciertos que obviamente pueden determinarse en función de estas actividades. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Me despido de todos ustedes, deseándoles suertes y éxito en el desarrollo de la presente tarea y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una excelente noche. Buenas noches.